El último día, ustedes me dicen al final, al fondo, si escuchan bien o no. ¿Sí? Sí. El último día terminamos así el tema, pues comprimiendo bastante los últimos puntos, en los cuales mejor dicho, antes ya habíamos tratado de lo que fue el surgimiento de la Iglesia Católica, la constitución de la Iglesia, y iniciamos un poquito lo que fue la expansión del cristianismo, que es apasionante, porque cómo es posible que en tan poco tiempo, tan poca gente y con tantas dificultades hayan conseguido realmente dar amplitud al mensaje cristiano de una forma tan avasalladora. Claro, eso trajo como consecuencia pues, lo que vino después. Las persecuciones estaban en el plan de Dios, que viniesen para fortificar a los cristianos y para fundamentar una civilización que estaba empezando y que iba a durar hasta el fin del mundo. Como está la promesa de nuestro Señor, que la Iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Con la Iglesia es el cristianismo, la cristiandad, la civilización cristiana. Ahora, esa lucha que tuvo que enfrentar la Iglesia al comienzo fue principalmente ¿contra quién? ¿Contra quiénes? ¿Contra qué mundo? Contra el mundo pagano. El mundo pagano, principalmente. Ahora, también el mundo pagano hizo su guerra contra la Iglesia. Por una parte, ¿por medio de quién? Del emperador, los emperadores, ¿no? Estamos hablando de los 3 primeros siglos de la Iglesia. Hasta el edicto de Milán, con Constantino, en el año 313. Los 3 primeros siglos se dio todo esto. El Estado utilizó todos sus recursos para aplastarlo, para impedir el surgimiento del cristianismo, ahogarlo. Y también por medio de la palabra, de los escritos, de los intelectuales del mundo pagano. Eran sacerdotes, muchos de ellos, y filósofos, todos paganos. Pero contra unos y contra otros la Iglesia se defendió victoriosamente. O sea, eso es un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Es interesante también recordar que si no hubiese habido unidad por parte de los primeros cristianos, hubiera sido un fracaso. Porque el mal busca dividir. Lo intentó, claro que lo intentó, pero recordemos que en el año 49 se reunieron los apóstoles, con San Pedro a la cabeza, con San Pablo también, se dio el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, que lo vimos también muy rápidamente el otro día, tenía el objetivo de proclamar la libertad cristiana en función de la ley mosaica. O sea, nosotros no dependemos de la ley mosaica. Por más que los judíos conversos quieran convencer a los nuevos cristianos de que para ser cristiano primero hay que pasar por todo el ritual mosaico. No, son cosas diferentes, haya paz entre nosotros, no discutamos. Santiago, ¿verdad?, obispo de Jerusalén, que era amado, adorado prácticamente, o sea, en buen sentido, por los judíos conversos, fue la pieza clave de armonía junto con San Pedro para que el Concilio de Jerusalén llegase a un final feliz. Y gracias a eso, la Iglesia pudo caminar, ahora sí, ya rumbo a la expansión, con una unidad de criterio, con una fe firme, con los principios bien claros. Tenemos el caso famoso de Tito, ¿verdad?, discípulo de San Pablo, que junto con Bernabé se presentaron a ese concilio y hubo una polémica tremenda, porque los judíos conversos querían obligar a Tito a pasar por todo el ritual mosaico. Y ahí San Pablo se plantó diciendo que eso no puede ser, porque hacerlo sería negar la redención de nuestro Señor, sería negar los principios que nos enseñó nuestro Señor, sobre todo el valor de su sangre. ¿Para qué sirve un ritual al margen de la gracia? Cumplir una ley sin contar con la gracia y con la fe en Cristo. Bien. Recordemos también cómo fue la penetración del cristianismo en ese primer siglo. Después de la muerte de nuestro Señor, después del concilio de Jerusalén, ¿quiénes fueron, qué público fue el primero que recibió ese mensaje? Claro, al principio no fueron los emperadores, ni la nobleza, ni las élites, la gente ilustre. Precisamente fue el pueblo sencillo. Gente muy humilde, empezando por los apóstoles, que eran pescadores. Por tanto, la Iglesia contaba con gente, humanamente hablando, que no era muy capaz de enfrentar
un gobierno, de enfrentar autoridades, de enfrentar el mundo de la cultura de la época dominante. Era muy difícil. ¿Quién tenía capacidad para hacer eso? No había. Sin embargo, crecían. Se expandía el mensaje de Cristo en esas personas, en las clases populares. Y claro, ahí venían los apologistas paganos y se lo echaban en cara a los cristianos. Ah, veis vosotros, claro, sois gente que no vale nada, gente inculta, gente que no tiene valor, que no tiene posición en el mundo nuestro, no vais a conseguir nada. Entonces, los desmoralizaban y era presión psicológica tremenda, ¿no? Para que no avanzasen, para que no conquistasen buenas posiciones. Pero claro, evidentemente era hora de la gracia. Por tanto, poco a poco había personas ilustres, gente de la nobleza, gente dirigente, que le tocaba el corazón la gracia de Dios, recibían el mensaje, se convertían y empezaban en su medio a ir moviendo, ¿verdad?, todas las piezas para convertir a las personas, para ampliar el radio de acción de la fe. Ya en el ejército fue después. Soldados que se convirtiesen al cristianismo lo encontramos ya a final del siglo II. Al principio no era común, no era frecuente. Les cito apenas unos ejemplos de personalidades que sí se convirtieron. Por ejemplo, San Pablo convirtió en Chipre a un procónsul que se llamaba Sergio Pablo. Después a un filósofo muy famoso en Atenas, Dionisio Areopagita. Después, este escritor pagano Tácito habla de la conversión de una tal Pomponia Grecina, que era muy famosa, una persona de mucha influencia. Después los Flavios, los Acilios, ¿no? Y el senador Apolonio también. Después los apologistas cristianos. Ahí ya encontramos un núcleo de pensadores que dieron un nivel y una firmeza a los principios de la fe delante de los pensadores paganos ya al mismo nivel. O sea, ustedes discuten con nosotros y quieren rebajar nuestra religión, pero nosotros tenemos argumentos teológicos y filosóficos de un peso que ustedes no pueden contradecir. Y ahí es una polémica muy dura. Después en la corte, hubo gente que se convirtió también y los cargos públicos. Esa gente tuvo más mérito, porque una cosa es que se convierta la gente de la calle. Tiene que enfrentar algunas dificultades, pero que se convierta a alguien que está en una posición alta y que lo haga con maestría es muy difícil. Claro, porque se juega el cargo, se juega el poder, se juega su propia posición social, la economía, y después las famosas matronas romanas. Claro, se les cerraban las puertas de cuánta vida social de brillo, de esplendor, al evitar, por medio de las calumnias, de la persecución, que se empiecen a emparentar con gente un punto interesante. Hubo leyendas al respecto de conversiones fantásticas, maravillosas de personalidades. Pero la leyenda lo que hizo fue, o sea, echar ingredientes y abrillantar y como que poner como más atrayente la realidad que se dio en la época. Eso por un lado, o sea, no, porque puede haber que haya gente que diga que fue todo literatura y que no fue así, no. Eso está comprobado por la historia, está absolutamente cierto que fue así. Y por ejemplo, tomamos un texto de San Pablo en la epístola a los Filipenses, al final, en Filipenses 4:22, él dice, mandando saludos a los de la casa del César, dice así: os mandan saludos todos los que están conmigo, con San Pablo. Os saludan también todos los consagrados. ¿Quiénes eran? Especialmente, dice, los que están al servicio del emperador. Estamos en el siglo I todavía. O sea, qué rapidez, cómo cumplió. Ahora, del siglo I al siglo principios del IV, que fue la libertad de la Iglesia, eso no hizo sino aumentar prodigiosamente. ¿Qué efecto tuvo ese aumento, esa difusión del cristianismo? Naturalmente, incomodidad por parte de muchos, sobre todo las autoridades del imperio, que eran paganas. ¿Por qué? Porque el imperio romano proclamaba la libertad religiosa.
por un motivo político. Porque habiendo libertad religiosa hay paz en el Estado. Entonces nadie se pelea con nadie. Entonces cada uno que tenga su Dios, que tenga su religión y que no nos molesten, ¿verdad? Eso es el ideal, era el ideal del Imperio Romano. Están todos felices y tranquilos por eso. Pero claro, es que los cristianos, si se hubiesen conformado con esa situación, no hubiera habido problema. No, somos unos más. Nuestra religión vale igual que la de los que vienen de Oriente Medio, los que vienen del sur, los que vienen de Siria, los que vienen de no sé dónde, cada uno con sus dioses, adorando sus... Entonces nos quedamos aquí en nuestras iglesias, en nuestras misas y ya está, y nadie nos va a molestar. Pero claro, ¿qué pasa? Que el Pentecostés tuvo un efecto profundamente transformante en las almas de los primeros cristianos. Pentecostés es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les confirió una valentía y una determinación a la hora de expandir la fe que pasaba por encima de la opinión pública dominante. Pasaba por encima del qué dirán, pasaba por encima del riesgo incluso de su propia vida, que corría peligro. Y ellos lo enfrentaron con toda normalidad, con toda naturalidad. Ahí se entiende también cómo es posible que la gente hubiese enfrentado el martirio, por esa gracia de Pentecostés. Claro, tomados por esa misma gracia, ellos no podían ver con buenos ojos, como es lo propio, que en el mismo mundo en el cual vivían, hubiese gente que adorase un trozo de madera, un dios de no sé qué, orgías, barbaridades, etc. Y además les invitaban y tenían... Entonces ellos no lo veían bien, por los principios cristianos. Entonces claro, era un problema de conciencia para mucha gente. Eso creaba una situación incómoda en muchas personas. Especialmente los judíos. Los judíos, claro, habían penetrado mucho también. Y los judíos no querían, por un lado, que les confundiesen con cristianos, no querían ni saber. Y por otro lado, tenían envidia. Entonces empezaron a azuzar los ánimos de las autoridades, de las personas, del pueblo también, contra los cristianos, para favorecer la persecución, favorecer el aniquilamiento de los cristianos. El objetivo era ese. Un punto aquí para leerles lo que pasó en el año 70. Llegó Tito, general romano, después fue emperador, y destrozó la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Terminó con el cerco de la ciudad y hizo el cerco a la ciudad y la destruyó. Pero los cristianos ya sabían que iba a pasar eso. O sea, se sabía que iba a empezar una gran persecución. ¿Quién les había dicho eso a los cristianos? Ni más ni menos que el propio Jesús. Está en el Evangelio. Entonces voy a leer el trecho, que nos va a ilustrar bastante. Como nuestro Señor les dice que se vayan. Y que se vayan y a dónde se tienen que ir mientras empieza la persecución. Tanto Mateo como San Marcos lo narran, pero bueno, he cogido el trecho de San Lucas. Por ejemplo, el capítulo 20, versículo 11. San Lucas. Como es en los sinópticos, pues lo encontramos en nosotros también. Dice aquí: se alzará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambre y epidemias. Sucederán cosas espantosas, y se verán portentos grandes en el cielo. Dice, no tengáis miedo porque eso sucederá, pero no es el fin todavía, pero va a suceder. Pero antes os perseguirán, os echarán mano, llevándoos a las sinagogas, claro, los judíos, y a la cárcel del imperio. Os conducirán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Casi no tenéis ocasión. No tenía que ocurrir. La profecía. ¿De quién? De Dios mismo. Por tanto, dice, meteos en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras tan acertadas que ningún adversario os podrá hacer frente o contradecir. O sea, animándoles, no tengáis miedo, tened fe, tened confianza, que yo os voy a ayudar. Y algo muy duro, dice, hasta vuestros padres y hermanos, parientes y amigos os entregarán, y os harán morir algunos. Todos os odiarán por causa mía,
pero no perderéis ni un pelo de la cabeza. Con vuestro aguante conseguiréis la vida. Bueno, después de eso, claro, entre eso y Pentecostés y el panorama de la nueva religión, tan contrastante con las religiones paganas, con la inmoralidad, con todo el tipo de vida que ellos llevaban. Los cristianos eran lo opuesto. Llevaban una vida recta, una vida ordenada, unos principios que fueron de encuentro con una sed que ya había en muchas personas, en gran parte de la opinión pública, una sed de cambio. La gente estaba harta, porque habían llegado al fondo del pozo. El Imperio Romano estaba hecho un desastre en esa materia, en materia de costumbre. Pues claro, naturalmente, ya Dios, por medio de la gracia, suscita un deseo de renovación en las personas. Aparte de nuestro Señor, aparte de los cristianos, difundiendo un mensaje que precisamente llena el corazón, el ansia de bondad, de belleza, de verdad, que no les daba el mundo pagano. Por ejemplo, San Justino. San Justino era... ¿No me oye? ¿Que levante qué? Que no toque el atril. Ah, la interferencia. Necesito con la suerte. Entonces, San Justino, por ejemplo, él dice que había estado buscando en la filosofía pagana la verdad. Buscando, y no encontraba la verdad. Solo la encontró en el cristianismo. Se quedó satisfecho. Pero dice que lo que más le movió a él a convertirse no fue el haber encontrado la verdad en la filosofía cristiana, sino fue el testimonio de los mártires. Porque una cosa es la teoría, una cosa es toda la doctrina, pero él vio eso en vida, lo vio eso en hechos concretos. Dice, eso es lo que más me movió. Bueno. Hay un emperador, Juliano el Apóstata, en el siglo IV, Flavio Claudio Juliano. Él se había educado en la religión cristiana, pero cuando asumió el cargo de emperador, le dio un ataque y decidió restablecer la religión pagana, ¿verdad? Bueno, pues él decía que el cristianismo debía su crecimiento al ejemplo insigne de las obras de caridad de los cristianos. Era patente la vida que llevaban y la forma de tratarse. Por ejemplo, la conducta privada y pública, el amor entrañable a los demás, que impulsaba a sacrificarse unos por otros. Los paganos no lo hacían, simplemente, o sea, era otra forma de ser. Y también los mitos y fábulas que habían penetrado toda la mentalidad de las personas. Creían todo tipo de cuentos, de historias, de tonterías mitológicas que no tenían nada que ver con la realidad. Claro, aparecen los cristianos predicando algo que tiene sustento, que es sustentable, que es completamente creíble, razonable, y con fuerza, con una fuerza avasalladora, que es comunicada por la gracia. Las personas con sentido común, con buena fe y con deseo de encontrar la verdad, entraban por el camino del cristianismo. Las personas de mala fe, o empedernidas, o totalmente sumergidas en ese ambiente del mundo pagano, les costaba más, pero había casos también de conversiones. Un paréntesis porque preparando la clase y tratando este tema, y creo que aquí también nos damos cuenta del paralelo enorme que hay entre el mundo actual y la situación en la cual nosotros estamos y hacia dónde caminamos, ¿no? O sea, cómo la Iglesia hoy, los cristianos sobre todo, tenemos que navegar en este mundo tan complicado, donde todo el mundo se supone que ya lo sabe todo, porque todo el mundo, casi aquí por el mundo, bautizados, cristianos, comunión, confirmación, casados por la Iglesia muchos y académicos, pero bueno. Y en medio de esto, o damos un testimonio en esta línea como vieron los primeros cristianos, o nosotros mismos corremos el riesgo de ser absorbidos o deglutidos por ese tsunami esa tempestad violenta contra la fe, contra la moral, contra todo, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno ya
Esto es una especie de introducción, pero que también o sea, vamos a ver, no ha sido todo... Esto no lo hemos dado en la clase anterior, pero era indispensable tratarlo con un poco más de profundidad para entender ahora realmente las causas de las persecuciones. Y el por qué, y en concreto en qué es lo que pasó con esas persecuciones. Ya hemos comentado del odio contra el cristianismo por parte de los paganos. Eso ya está claro. Pero los cristianos hacían proselitismo. Entonces eso enfurecía a los fanáticos que defendían la antigua mitología. No era solo la vida cristiana, católica, la moral correcta, el ejemplo que daban, no, es que además se movían y atraían a otros. Entonces no lo podían tolerar. También porque los cristianos sostenían la religión como la única verdadera, lógicamente. Entonces eso es incompatible con la política del Estado, que dice que no, que cada uno con la suya. Eso fue creando un clima de antipatía, de repudio, que fue en aumento, siglo I, siglo II, cada vez más, claro, los cristianos crecían. Se les llegó a decir a los cristianos que eran ateos, que no adoraban a los dioses del Estado, ni los reconocían el derecho de existencia. Claro, lógicamente. Para un punto de acusación, que vamos a ver más adelante cómo eso les llevó al martirio. Que si no tenían el freno del culto de los dioses, eran capaces de los crímenes más terribles. A esta gente adora a un Jesús, pero no adora a los demás dioses. Por tanto, ¿quién les controlará? Cuando llegue un momento, por ejemplo, como el incendio de la ciudad de Roma, con Nerón, fue muy fácil soltar la calumnia de que habían sido los cristianos. Fue como una chispa. La gente ya estaba preparada para creerse cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los ánimos estaban ya preparados y refusados, ¿no? Tácito, que lo citamos antes, el escritor pagano, designa el cristianismo como superstición funesta que iba cundiendo en Roma. A donde confluye todo lo perverso y vergonzoso. O sea, el pueblo reconocía que en Roma estaba podrida, los cristianos contribuyeron a lo mismo. Dice que los cristianos tenían odio al género humano y que iban contra el resto de los hombres, por un lado. Tertuliano, así con San Ireneo y San Justino, se ocuparon de contradecir, o refutar, mejor dicho, a esos escritores paganos, ¿no? Uno de los más famosos fue Tertuliano. Y se ve obligado a probar en sus escritos que los cristianos tienen la misma naturaleza que los demás hombres. Porque corría que los cristianos se pensaban que eran entes superiores, angélicos. Claro, es una deturpación de un principio de la doctrina católica. El hombre bautizado, por estar en gracia de Dios, es hijo de Dios. Quien es hijo de Dios, naturalmente, ya por eso, está en un plano superior. No en cuanto a la naturaleza humana, en cuanto a la vida sobrenatural. Le pone en un plano diferente del que no es bautizado. Es una realidad. Participa de la vida divina. Bueno, hasta ese punto llegó el prejuicio anticristiano. Ahora el punto de los judíos. Como os he dicho antes, los judíos tenían odio, querían acabar con los cristianos, pero agitaron a la gente, fueron de los más activos. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos gozaban de mucho prestigio en Roma. Bueno, prestigio no, gozaban de influencia, de buena influencia en Roma. Cuando murieron los apóstoles San Pedro y San Pablo, por ejemplo, algunos insinuaron la idea de que habían muerto por celos de los judíos. O sea, ellos estaban ya queriendo cualquier pretexto para atacar. Decían que los cristianos también eran capaces de toda clase de crímenes y con base en esas causas se añadió la razón de Estado. Es decir, que eran un verdadero peligro para el imperio, incompatibles con él. O sea, el Estado, para continuar siendo lo que es el Imperio Romano, tiene que acabar con los cristianos. Eso fue una idea metida por los judíos, en la cabeza de los emperadores, de las autoridades. Porque ellos son es un grupo, es una asociación de personas que atacan los principios básicos de nuestra nación. Por tanto, por ley, tenemos que acabar con ellos.
Antes no era por ley, antes una persecución era el ambiente, era por aquí, por allá, consiguieron lo que querían. Un decreto firmado para poder perseguir y matar. Y en este dato es muy interesante, que les leo enseguida, que lo deben tener ustedes en las hojas que les han repartido. Aquí. Son varios historiadores que hablan de esto, no los vamos a citar, los tienen ahí escritos. Pero claro, cuando los cristianos se negaban a participar en el culto del emperador y en los sacrificios nacionales, lógicamente, caían bajo el peso de una ley de lesa majestad, porque tocaba directamente a la persona del emperador. Una ley que infringía, permitía a los legisladores denunciar, juzgar y condenar a muerte. Después había un privilegio que tenían los magistrados romanos, se llama potestas coercitionis, o poderes extraordinarios de la policía. ¿En qué consistía? Que cuando alguien parezca peligroso para el Estado, yo ya lo puedo procesar. Estoy por la calle, a usted me parece que es peligroso. A la comisaría. Juicio rápido, a la cárcel. Los primeros que caen en eso, los cristianos, porque ya están siendo acusados por mucha gente. Eso justifica la arbitrariedad de los gobernadores, ¿no? Esa ley que la aplicaban a los cristianos. Y por fin, gran parte de los historiadores modernos sustentan que los emperadores, impulsados por ese ambiente hostil y después por la razón de Estado, llegaron a formular contra los cristianos una prohibición absoluta, que en latín se dice cristianos esse non licet. O sea, fue el auge. Lo otro fue un proceso hasta llegar a esto. O sea, no es lícito ser cristiano, ¿vale? Si quieres ser ciudadano del Imperio Romano, o sea, puede ser todo menos cristiano, si no, muerte. Trajano, con su rescripto, eso lo comenta el historiador Plinio, por lo que él dice, se entiende que había una ley o principio legal contra los cristianos como tales. O sea, hay una base histórica en eso. Después Tertuliano escribe también que lo único que se perseguía en los cristianos era su nombre y el mismo hecho de serlo. El nombre de cristianos y que lo eran. No era haber cometido algún crimen concreto. O sea, usted no mató a nadie, usted se porta bien, cumple las leyes del Estado, etc. Pero él tiene un problema, ¿sabes? Señora, usted es cristiano. Basta para acabar con usted. Simplemente. O sea, no hay más. Los procesos de los mártires. Hay documentos de procesos de los mártires. ¿De qué se les acusa a los mártires? De ser cristianos. No de otra cosa. Solo eso los hace reos de muerte. Solo por excepción puede aparecer alguna otra cosa. Nos queda muy poco, pero me parece importante también, antes de terminar, que si quieren tomar nota incluso del proceso de la expansión del cristianismo por ciudades o por regiones. Una expansión geográfica, pues estamos en el año 33, muere nuestro Señor, se empiezan a mover los apóstoles, con fuego, con celo, llega Pentecostés, etc., lo que veíamos antes, y el primer núcleo es Jerusalén, lógicamente. Jerusalén después toda Palestina, en una primera etapa. En una segunda etapa se extiende el cristianismo por Siria, especialmente Antioquía, donde por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de nuestro Señor. Después Chipre y Asia Menor. Un poco más tarde, la península helénica, toda la zona de Grecia, Macedonia, Ilírico. Posteriormente Italia, Cartago y Numidia. Y por fin, si bien que concomitante con lo anterior, o poco tiempo después, la religión cristiana entra en los principales territorios de Europa, pues España, las Galias, Inglaterra y Alemania. Con eso tenemos un panorama de lo que fue la expansión del cristianismo en esos 3 primeros siglos que hemos condensado aquí, para que me entiendan justo. Pero, claro, veamos también lo que supuso el edicto de Milán. O sea, claro, la sabiduría de la Iglesia, ¿no? Y la astucia también de los primeros cristianos. Después de todo lo que habían sufrido, después de todo lo que habían pasado,
ellos no perdieron la oportunidad de llegar hasta los más altos cargos para poder conseguir ese edicto y poder convertir a la familia del emperador, convertir a las personas que podían ayudarles. Sin eso, no sabemos qué habría pasado después, cuánto tiempo habría tardado. Pues el Imperio Romano todavía tardó hasta el 476 en ser desplomado. O sea, la estructura del imperio ayudó posteriormente, durante más de un siglo y medio, al cristianismo a crecer. Dios lo permitió así. Y eso fue la base después de la cristiandad. Porque la Europa cristiana, donde tiene su base en el Imperio Romano. Vinieron los bárbaros, acabaron con todo. Con todo no. Acabaron con todo menos con el cristianismo. Acabaron con todo menos con esa estructura ya que existía en todo el imperio. Ese era un tema posterior, ya al comienzo de la Edad Media, con los monasterios, con la civilización cristiana ya realmente asentada de una forma completamente milagrosa, porque no se explica humanamente hablando que después de tanta persecución, de tantos miles de mártires, no solo en Roma, sino también en España, por ejemplo, en Zaragoza, cantidades. Después del Coliseo y del Circo Romano, en Zaragoza parece que es el número mayor de mártires en el mundo. Y por tanto es milagroso. O sea, no se explica una institución que se mantenga entusiasmando a las personas si no es por la gracia de Dios, si no es por la fuerza de la verdad, por la fuerza de la doctrina que tiene y el Espíritu Santo guiando todo. Hubiera sido un desastre, hubiera acabado con todo. Después surgió Mahoma, por ejemplo, pocos siglos después, como queriendo restablecer la persecución que ya había sufrido el cristianismo por los romanos, de nuevo con el Islam. Y los judíos por detrás, ¿no? Animando, vamos a conseguirlo. Entonces, bueno, yo me quedo por aquí ya, pero si no, las preguntas que quieran, o quieren o añadir algo, datos, información, observaciones, conocimientos que todos deben tener muchos, pues también que los pongan aquí a conocimiento de todos. Porque a mí se me deben escapar bastantes cosas, ciertamente. A los herejes, un punto que hemos comentado. Claro, porque además del Estado romano, además de los polemistas paganos, además de todo el ambiente creado por los judíos, es que dentro de la Iglesia empezaron los herejes a cundir. Y mucho más trágico, por un lado, porque los ataques de fuera unen a los de dentro. Los ataques de dentro dividen a los de dentro. Sacerdotes, obispos, personalidades eclesiásticas que se contaminaban por teologías apartadas completamente del buen camino y querían contaminar a otros. Principalmente, ¿quiénes? Gobernadores, autoridades, etc. ¿Para qué? Para conseguir medios legales de aplastar el cristianismo. Es muy curioso. Pero eso que se dio en aquella época, ¿de qué forma se da hoy? ¿Qué medios se utiliza hoy? El mismo espíritu de persecución, porque no se cansó ese espíritu. O sea, no terminó con el edicto de Milán. O sea, se ha requintado. Entonces, ¿cómo hoy actúa? Es bueno para nosotros analizar también cómo busca medios de desanimar a los católicos, de hacerles perder la fe, perder la visión de cómo está la situación y cómo actuar, sobre todo, o sea, no saber qué hacer para coordinar las fuerzas. Entonces, eso es una labor muy bien pensada, ¿no? Que en esa época la ejecutaban de esa forma. Hoy en día no nos martiriza a nadie físicamente por la calle, bueno, aquí, porque en otros países sí está pasando, pero aquí por lo menos en la Europa cristiana, entre comillas, América Latina, por ejemplo, no ocurre eso, no se da eso así, de momento. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima clase. Bueno.